El motor del jeep rugió en el aire húmedo de la mañana sudafricana. Miguel Torres, con su piel curtida por el sol y profundas arrugas grabadas alrededor de sus ojos azules, conducía con destreza por los caminos de tierra rojiza. Su cabello plateado estaba cortado corto y su figura delgada y fibrosa reflejaba 53 años de disciplina militar antes de dejar las fuerzas especiales británicas para llegar a esta tierra. Detrás de él, 6 pastores alemanes estaban sentados en silencio, sus ojos escaneando alerta el paisaje circundante. Alfa, el líder de la manada con el pelaje más oscuro de negro y canela, se sentaba más erguido, con las orejas atentas para captar cualquier sonido inusual. La llamada de emergencia llegó justo cuando amanecía. La patrulla contra la caza furtiva había descubierto el cuerpo de una leoparda hembra en un lazo de alambre y, cerca, un cachorro de leopardo aún vivo pero gravemente herido y debilitado. Miguel no necesitaba más detalles. Inmediatamente reunió a su manada y el equipo de rescate necesario. Cuando llegaron, la escena fue más inquietante de lo que había imaginado. La leoparda madre había muerto en una posición que mostraba que aún intentaba liberarse, su cuerpo demacrado revelando que había luchado durante días. No muy lejos, una pequeña criatura se acurrucaba bajo un arbusto, un cachorro de leopardo de no más de 8 semanas. Con manchas en su pelaje aún no completamente formadas, sus ojos dorados destellaban de miedo y rabia. Mientras Miguel se acercaba lentamente, sus instintos de supervivencia lo instaban a avanzar con extrema cautela. Años de experiencia en las fuerzas especiales le habían enseñado que las criaturas asustadas podían ser las más peligrosas. Dejó que Emmanuel, el ayudante local de la patrulla, preparara el equipo de sedación mientras él se agachaba lentamente, reduciendo su altura amenazante. Sus ojos nunca abandonaron al cachorro de leopardo, pero su mirada era suave, no agresiva. Miguel sintió un dolor sordo en el pecho al mirar a la pequeña criatura temblando de miedo. Los recuerdos de la muerte de su esposa y su hija en un accidente automovilístico en Londres hace 7 años lo invadieron de repente. La sensación de impotencia, incapaz de salvar a quienes amaba. Pero esta vez, tenía la oportunidad de salvar una vida. Solo un poco más, susurró suavemente, su voz grave y firme, las palabras menos importantes que el tono. El proceso de captura se desarrolló con tensión. Amara, el nombre que Emmanuel le dio al leopardo en el idioma local, que significa eterna, aunque solo era un bebé, tenía suficiente instinto para arañar y morder cuando se sentía acorralada. Les tomó casi 1 hora meterla en la jaula de transporte, con varios rasguños en los brazos de Miguel como evidencia de su resistencia, de camino al centro de conservación Torres. Miguel observó silenciosamente al cachorro de leopardo por el retrovisor. Sus ojos, salvajes, dolidos y solitarios, reflejaban algo demasiado familiar para él. Miguel reconoció la similitud entre esta alma herida y él mismo cuando llegó a Sudáfrica hace 5 años, buscando redención tras sus pérdidas. El Centro de Conservación Torres fue el proyecto apasionado de Miguel tras dejar el ejército. Construido en 50 acres de terreno salvaje, servía como centro de rescate animal y como instalación de entrenamiento de perros contra la caza furtiva, combinando las dos pasiones que habían salvado a Miguel del abismo tras la tragedia personal. La financiación provenía de su pensión militar y parte de la herencia familiar, junto con subvenciones que debía luchar constantemente para obtener. Cuando el jeep entró en el complejo, Miguel ordenó a la manada quedarse en el vehículo mientras trasladaba a Amara a la sala veterinaria. La instalación veterinaria en Torres no era grande, pero estaba completamente equipada, resultado de las relaciones que Miguel había construido con organizaciones internacionales de conservación. El veterinario jefe, el doctor Enlobu, un hombre sudafricano alto con manos notablemente hábiles, estaba listo. Mientras Enlobu examinaba a Amara, Miguel se separó para ocuparse de la manada. Alfa, Max, Sierra, Duque, Luna y Nova. 6 perros entrenados para proteger la vida silvestre y detectar cazadores furtivos. Cada uno tenía su propia historia. Alfa era un antiguo perro militar.
Luna fue rescatada de una granja de perros abusiva. Nova era de la segunda generación que Miguel había criado desde cachorro. Representaban la segunda vida de Miguel, un equipo que reemplazaba a la familia que había perdido. La relación de Miguel con su manada iba mucho más allá de la de entrenador y animales. Entendía a cada perro de una manera que no había comprendido del todo a los humanos desde la muerte de Sara y Emilia. Alfa, en especial, tenía la capacidad de ver dentro de su alma. Los ojos marrón oscuro del perro a menudo se encontraban con los de Miguel con una comprensión que a veces lo hacía apartar la mirada. Cuando cayó la noche, Miguel regresó a la sala veterinaria para verificar la situación. El doctor El Lobo había completado su trabajo. Amara estaba estabilizada, sus heridas tratadas, con líquidos intravenosos y colocada en un área de aislamiento designada para la fauna recién rescatada. Protocolo estándar, sin contacto humano más allá de lo necesario, sin contacto con otros animales y preparación para la reintegración a la naturaleza lo antes posible. El doctor El Lobo, con una expresión seria, advirtió a Miguel sobre el estado mental del leopardo. El doble trauma, perder a su madre y ser capturada, podía complicar la recuperación. Miguel asintió, comprendiendo, recordando su propio camino a través del duelo y la pérdida. Esa noche, ocurrió un incidente inusual. Miguel fue despertado por una suave alarma. Los sensores de movimiento en el área de aislamiento se habían activado. Al apresurarse, se encontró con una escena increíble. Alfa, el perro más entrenado, había escapado del área de la manada y estaba acostado justo fuera del recinto de Amara. En lugar de gruñir o mostrar agresión, Alfa yacía en una posición protectora, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, los ojos fijos en el cachorro de leopardo temblando en un rincón. Cuando Miguel se acercó, Alfa emitió un suave ronroneo en su garganta, no amenazante, sino como una súplica para que lo dejaran quedarse. En 15 años trabajando con perros, Miguel nunca había visto a Alfa comportarse así. Se quedó inmóvil, su mente girando. Cada principio de conservación estaba en contra de permitir que un perro interactuara con fauna en recuperación. Eso era el camino hacia una domesticación no deseada, hacia una dependencia que podía ser fatal al regresar a la naturaleza. Pero había algo en la postura de Alfa, en la interacción silenciosa entre el perro y el cachorro de leopardo, que hizo que Miguel se detuviera. Rompiendo todas las reglas, decidió observar en lugar de intervenir. Se sentó, apoyándose contra la pared opuesta, y esperó. La noche pasó lentamente, con la luz de la luna entrando por la ventana alta como única iluminación. Al amanecer, se dio cuenta de algo milagroso. Amara había dormido. Por primera vez desde su rescate, el cachorro de leopardo se había relajado lo suficiente como para dormir, aparentemente reconfortado por la presencia de Alfa. En la tenue luz del amanecer, Miguel miró a las dos criaturas, un perro de trabajo probado en batalla y un cachorro de leopardo sin madre, y se dio cuenta de que a veces las reglas debían reescribirse. A veces, las almas heridas se reconocían de maneras que la ciencia no podía explicar completamente. La decisión de permitir que Alfa interactuara con Amara fue un punto de inflexión para Miguel. Había pasado toda su carrera posterior al ejército siguiendo procedimientos ortodoxos de conservación, entendiendo que esas reglas existían por razones válidas. Pero al observar los cambios en Amara en los días siguientes, no podía negar lo que veía. El cachorro de leopardo, que antes solo comía cuando nadie lo veía y permanecía constantemente en un estado de alta alerta, comenzó a relajarse cuando Alfa estaba cerca. Miguel documentó cada interacción, anotando cuidadosamente los tiempos, comportamientos y respuestas. Esto no era solo una apuesta con el desarrollo de Amara. Era un experimento que podía cambiar su enfoque hacia los animales rescatados en el futuro. El doctor El Lobo objetó fuertemente cuando se enteró de este arreglo. Como especialista debidamente capacitado, creía en métodos probados. Pero Miguel persistió, mostrando a El Lobo los cambios en Amara, sueño más profundo, mejor alimentación y una reducción en comportamientos autolesivos como morderse la cola o lamerse las heridas en exceso.
No sé por qué funciona, admitió Miguel a Enlobu después de 2 semanas de experimentación. Pero está mejorando, y si está mejorando, tal vez necesitamos reconsiderar algunas de nuestras suposiciones. Gradualmente, se permitió que Alfa permaneciera en el área de aislamiento por periodos más largos, y Miguel comenzó un experimento más audaz, introduciendo a cada uno de los otros perros de la manada. Luna fue la siguiente, con su energía tranquila e instintos maternales fuertes. Inicialmente, Amara reaccionó con miedo y hostilidad, gruñendo, siseando y arañando cuando Luna se acercaba. Pero Luna, como Alfa, mostró una paciencia notable, retrocediendo cuando era necesario, pero siempre regresando, cerrando gradualmente la distancia. Fue durante estos momentos de observación que Miguel sintió una conexión con su propio pasado. Recordó los primeros días después de la muerte de Sara y Emilia, cuando se había encerrado en su apartamento en Londres, negándose a interactuar con nadie, literalmente gruñendo a los amigos que intentaban acercarse. Le tomó meses permitir que alguien entrara en su espacio, y luego Alfa, aún un perro militar en servicio en ese momento, había roto las barreras durante una misión final de entrenamiento antes del retiro de Miguel. Mientras Miguel reflexionaba sobre estas similitudes, la manada continuó su trabajo. Duque, joven y enérgico, se convirtió en el primer compañero de juegos de Amara. Inicialmente, sus juegos eran cautelosos, un lado con garras y dientes en desarrollo, el otro con mucha más fuerza y tamaño. Pero gradualmente encontraron un equilibrio, con Duque enseñando a Amara lecciones invaluables sobre el control de la fuerza y la coordinación. Sierra, Max y Nova, inicialmente manteniendo su distancia, se integraron gradualmente en esta familia en expansión. Cada perro aportaba su propia energía y estilo. Sierra, siempre cautelosa y observadora, se convirtió en un segundo centinela junto a Alfa. Max, con su energía alegre e interminable, a menudo sorprendía a Amara con saltos repentinos y acciones inesperadas, enseñándole al cachorro de leopardo sobre la vigilancia. Nova, el perro más joven, a veces se convertía en aquel a quien Amara protegía, creando una dinámica interesante. Cuando el otoño sudafricano dio paso al invierno, Miguel amplió el espacio de Amara. Se construyó un área al aire libre con árboles para trepar, cuevas para esconderse y suficiente espacio para desarrollar habilidades de caza naturales. El personal del centro pasó de la oposición a la curiosidad, a menudo deteniéndose para observar las interacciones entre Amara y la manada. Miguel comenzó a documentar todo más sistemáticamente, grabando videos, tomando notas detalladas, incluso contratando a un etólogo de la Universidad de Ciudad del Cabo para consultoría. Sentía que algo importante estaba ocurriendo, un vistazo a posibilidades más allá de las teorías actuales de conservación. Lo más extraño fue cómo Amara comenzó a incorporar comportamientos de ambas especies. El leopardo mantenía sus instintos naturales de trepar y esconderse, pero también comenzó a responder a comandos básicos que Miguel usaba con la manada. Amara entendía siéntate, quédate e incluso ven aquí, aunque su cumplimiento era siempre opcional, al estilo felino típico. Por las noches, después de que el trabajo del día terminaba, Miguel a menudo se sentaba fuera del área de Amara con un vaso de whisky y un cuaderno. Registraba sus pensamientos y observaciones, pero también sus emociones cada vez más complejas. El vínculo entre él y Amara había crecido profundamente, algo que no había anticipado. A veces, los ojos dorados del leopardo buscaban los suyos con una comprensión que le apretaba la garganta. Una noche así, cuando el invierno sudafricano estaba en su apogeo y un viento frío soplaba a través de la reserva, Miguel se encontró contando historias a Amara y la manada. Habló sobre Sara, su sonrisa, su risa, como siempre sabía cuando necesitaba silencio después de una misión difícil. Habló sobre Emilia, de solo 6 años cuando murió, con su pasión por los animales y sus sueños de convertirse en zoóloga. Habló sobre el accidente, el camión que perdió el control, el impacto lateral y cómo su vida había terminado ese día junto con las de ellas. Alfa apoyó su cabeza en el regazo de Miguel. Amara observaba desde su posición favorita en una rama baja. No se pronunciaron palabras,
pero Miguel se sintió escuchado por primera vez en años. Cuando el invierno dio paso a la primavera, Amara había crecido significativamente. El leopardo ahora era mucho más grande, las manchas se habían vuelto más claras, los músculos comenzaban a desarrollarse bajo el pelaje dorado. Podía saltar a las ramas más altas del área, cazar presas señuelo que el personal proporcionaba y mostrar la mayoría de los comportamientos naturales de un leopardo joven en la naturaleza. Pero al mismo tiempo, Amara mantenía fuertes lazos con la manada. Cada noche, a pesar de tener árboles para trepar y cuevas para esconderse, Amara elegía dormir acurrucada entre los perros, a menudo presionada cerca de Alfa o Luna. Entonces, un día, ocurrió un desastre. Miguel fue llamado a la oficina en medio de la noche. El pánico se desataba en una granja cercana. Una cabra había sido asesinada, y los testigos afirmaban haber visto un leopardo. El corazón de Miguel se hundió. Amara, de casi 9 meses, era lo suficientemente grande como para escalar la cerca si realmente quería. Pero, ¿cómo? Y más importante, ¿por qué? Cuando corrió a verificar, sus temores se confirmaron. Amara ya no estaba en su área, aunque la manada permanecía, luciendo inquieta. Se llevó a cabo una búsqueda de emergencia. Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, no solo por la preocupación por Amara, sino por una sensación de traición. Había creído que habían creado una conexión, una familia. Pero tal vez los instintos salvajes habían ganado finalmente. Miguel lideró la búsqueda con Alfa a su lado. La nariz del perro pegada al suelo, rastreando el olor familiar. La noche era completamente oscura, solo los haces de las linternas iluminaban el camino. Pero Miguel continuó, el sudor frío corriéndole por la espalda a pesar del aire gélido. Su mente se llenaba de las peores imágenes, Amara baleada por granjeros enojados, atrapada en otro lazo, herida e incapaz de regresar. Encontraron a Amara en el camino de regreso, con el pelaje manchado de sangre y una expresión casi avergonzada. Lo sorprendente fue que, al ver a Miguel y la manada, el leopardo no huyó ni se resistió. En cambio, se acercó lentamente a Alfa, bajando la cabeza en lo que parecía un gesto de disculpa. Miguel se arrodilló, la linterna iluminando el pelaje manchado de sangre de Amara, verificando si tenía heridas. Pero la sangre no era de ella. Con el corazón apesadumbrado, Miguel llevó al grupo de regreso al centro. Sabía que esto lo cambiaba todo. El daño estaba hecho. Las noticias se extenderían rápidamente en la comunidad local. El leopardo de Torres había atacado ganado. Seguramente comenzarían a llegar demandas para que Amara fuera sacrificada. La gestión de vida silvestre enviaría investigadores. Y Miguel se dio cuenta de que su tiempo se estaba agotando. Esa noche, cuando Amara fue de vuelta al área segura, ahora con seguridad reforzada, Miguel se sentó afuera con la manada, observando al leopardo dormir inquieto. Un sentimiento familiar regresó a él, el miedo a perder a alguien cercano. A pesar de intentar no apegarse, se había permitido acercarse a Amara. Y ahora, como con Sara y Emilia, enfrentaba la perspectiva de decir adiós. Tal como Miguel predijo, las cosas se movieron rápidamente. Solo un día después del incidente de la cabra, un equipo de oficiales del Departamento de Gestión de Vida Silvestre llegó a Torres. La señora Elisa Manji, la directora regional con 30 años de experiencia y una reputación de no hacer concesiones, lideró el equipo de inspección. Miguel estaba preparado. Los llevó a través del área de Amara, explicó su metodología única y mostró todos los datos que había recopilado. No evadió el incidente de la cabra, aceptando plenamente la responsabilidad por la falla de seguridad que permitió que Amara escapara. La señora Manji escuchó, su rostro sin revelar emociones. Cuando Miguel terminó, ella dijo con decisión, «Sabes que no puedo permitir que esto continúe, ¿verdad, Torres?» El leopardo atacó ganado. Es una amenaza potencial. Miguel asintió. Lo sé, pero pido que no la destruyan. Podemos liberarla en la naturaleza. Creo que con el enfoque correcto,
Amara puede tener éxito en un entorno natural. Tras un debate tenso, se llegó a un acuerdo. Amara sería liberada en el Parque Nacional Kruger, a 200 kilómetros de distancia, donde había una población saludable de leopardos y abundantes fuentes de alimento. Miguel tenía 2 semanas para preparar a Amara antes del traslado. Cuando la señora Manji y el equipo de inspección se fueron, Miguel se sentó junto al área de Amara, sintiéndose abrumado por una pesadez. Este era el mejor resultado posible en una situación terrible. Pero el dolor seguía presente. Había sabido que este día llegaría. Amara era un animal salvaje, no una mascota. Pero el apego había crecido más de lo que había anticipado. Durante las siguientes 2 semanas, Miguel diseñó un programa especial para preparar a Amara para su regreso a la naturaleza. El contacto humano, incluido el suyo, se redujo al mínimo. La comida se proporcionaba de manera que imitara las condiciones salvajes, escondida en lugares difíciles, a veces viva, obligando a Amara a usar sus instintos de caza. El área del leopardo se amplió aún más con más desafíos y entornos más cercanos a la naturaleza. Pero había una cosa que Miguel se negó a cambiar, la presencia de la manada. Yendo en contra del consejo de la señora Manji, insistió en que separar a Amara de su familia demasiado pronto causaría un trauma psicológico severo. En cambio, propuso un enfoque único. La manada sería parte del proceso de transición, enseñando a Amara las habilidades finales que necesitaba para sobrevivir. Los perros cazan como leopardos, explicó Miguel al doctor Enlobu, quien seguía escéptico. Entienden la caza, el territorio, la supervivencia. Esto no es conocimiento humano que Amara está aprendiendo. Es instinto de depredador compartido entre especies. Durante las siguientes 2 semanas, se desarrolló un programa de entrenamiento único. Alfa lideró a Amara en cacerías simuladas, mostrándole al leopardo cómo rastrear y anticipar el movimiento de la presa. Duque, con su energía interminable, ayudó a Amara a construir resistencia a través de persecuciones prolongadas. Luna enseñó paciencia, cómo quedarse quieta y esperar la oportunidad perfecta. Incluso Sierra, Max y Nova jugaron sus roles, creando situaciones que obligaban a Amara a usar el instinto en lugar de depender de la protección de la familia. Miguel observó este proceso con un creciente respeto por su manada. Parecían entender la importancia de la misión, trabajando juntos con un propósito común de una manera que nunca había visto antes. Cada noche registraba lo que observaba, creando una valiosa colección de documentos sobre este fenómeno sin precedentes. La noche final antes del traslado, Miguel rompió su propia regla. Entró al área de Amara solo, sin barreras protectoras entre él y el leopardo casi maduro. Amara, ahora de casi 40 kilogramos de músculo y fuerza, lo observó acercarse, los ojos dorados alerta pero no hostiles. Miguel se sentó a pocos metros del leopardo, sin extender la mano, sin intentar acercarse. Solo se sentó en silencio, dejando que los recuerdos de los últimos 9 meses fluyeran por su mente. Amara lo observó, la cabeza inclinada hacia un lado como si estuviera considerando. Luego ocurrió algo milagroso. El leopardo se acercó lentamente, paso a paso, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que Miguel sintiera su aliento. Amara tocó suavemente su nariz con la mano de Miguel, un gesto gentil que nunca había recibido antes. No era el apego de una mascota, sino el reconocimiento de un aliado. Mañana irás a casa, susurró Miguel, su voz quebrada. Donde perteneces, pero una parte de ti siempre estará aquí con nosotros. La mañana del traslado llegó demasiado rápido. Un equipo de gestión de vida silvestre llegó con un camión especializado y una jaula de transporte. Miguel estaba preparado, pero su corazón estaba apesadumbrado mientras comenzaban el proceso de mover a Amara a la jaula. El leopardo, sintiendo el cambio en el aire, se puso inquieto, sus ojos buscando constantemente a la manada que Miguel había mantenido en la casa principal. Cuando la puerta de la jaula se cerró, Miguel sintió que una parte de sí mismo también quedaba encerrada. Agarró el marco de la jaula por un momento, sus ojos encontrándose con los de Amara una última vez.
¿Quieres venir con nosotros?, preguntó la señora Manji, su voz suavizándose ligeramente. ¿Podemos llevarte? Miguel negó con la cabeza. No, creo que la mejor despedida ya se ha dicho. El camión partió, llevándose a Amara a su nueva vida. Miguel se quedó allí, observando cómo el polvo se desvanecía en el camino de tierra hasta que desapareció por completo. Cuando se volvió hacia la casa principal, encontró a la manada esperando. 6 pares de ojos lo miraban con curiosidad. Se ha ido, les dijo, sabiendo que no entenderían las palabras, pero sentirían la tristeza en su voz. Alfa se acercó, apoyando su cabeza contra el muslo de Miguel, y él se arrodilló, enterrando su rostro en el pelaje del perro, permitiendo que las últimas lágrimas cayeran. Las semanas siguientes pasaron en una neblina melancólica. Miguel se enfocó en su trabajo, rescatando más animales, entrenando a la manada para misiones contra la caza furtiva, continuando con la investigación y el desarrollo del Centro de Conservación Torres. Pero la sombra de Amara permanecía presente en todas partes, en el área vacía donde el leopardo una vez vivió, en la forma en que la manada a veces miraba hacia allí, en los sueños de Miguel por la noche. La señora Manji enviaba actualizaciones ocasionalmente. Amara había sido liberada en un área remota de Kruger, monitoreada a distancia con un collar GPS. Los datos iniciales eran prometedores. El leopardo se movía consistentemente, mostrando signos de caza exitosa y parecía estar adaptándose a la vida silvestre. Cada informe traía a Miguel tanto consuelo como dolor. Consuelo porque Amara estaba sobreviviendo. Dolor porque el leopardo ya no era parte de su vida. 3 meses después del día del traslado, Miguel recibió una llamada inesperada de la señora Manji. «Hay algo que creo que deberías ver», dijo, su voz sonando confundida. «Hemos estado monitoreando los patrones de movimiento de Amara y está de regreso». Miguel se quedó inmóvil, el teléfono pegado a su oreja. ¿De regreso a dónde? A Torres, Miguel. Dejó la reserva hace 2 días y se mueve en línea recta hacia tu centro. Hemos intentado interceptarla, pero es muy astuta y muy decidida. Miguel colgó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Esto era imposible. La distancia era demasiado grande, el terreno demasiado traicionero, y Amara no tenía razón para intentar regresar. Pero cuando fue a la ventana, vio a Alfa y a toda la manada de pie, alerta, con las cabezas giradas hacia el sur, las orejas erguidas. Ellos lo sabían. 2 días después, cuando amanecía, Miguel fue despertado por los ladridos excitados de la manada. Salió corriendo de la cama, salió al exterior, usando solo pantalones de dormir y una camiseta, sin zapatos. En la tenue luz de la madrugada, la vio, una figura esbelta, con manchas amarillas y negras, parada al borde de la propiedad. Amara. El leopardo había regresado, su cuerpo más delgado tras el largo viaje, pero aún fuerte y lleno de vida. Estaba allí, sus ojos dorados mirando directamente a Miguel, la cola balanceándose suavemente de lado a lado. Miguel se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar. La lógica le decía que este era un leopardo salvaje, potencialmente peligroso, impredecible, pero su corazón sabía mejor. Esta era Amara. Esta era su familia. La manada salió corriendo de la casa, rodeando a Miguel. Alfa lideró el camino, acercándose cuidadosamente a Amara, las orejas erguidas en una postura alerta pero no amenazante. Cuando la distancia entre el perro y el leopardo era de solo unos metros, ambos se detuvieron, observándose mutuamente. Luego, Alfa bajó la cabeza, un gesto sumiso que Miguel nunca había visto que el líder de la manada mostrara a nadie más. Amara dio un paso adelante, presionando su nariz contra la cabeza de Alfa, y un sonido suave, no del todo un gruñido, no del todo un ronroneo, resonó en el aire tranquilo de la mañana. Uno por uno, toda la manada se acercó, formando un círculo alrededor de Amara. Luna lamió el rostro del leopardo. Duque se acostó, mostrando sumisión. Sierra, Max y Nova cada uno la recibió a su manera, y Amara lo aceptó todo,
girándose para tocar a cada uno como si verificara que todos aún estaban allí. Miguel se acercó paso a paso hasta que estuvo al borde del círculo. Amara levantó la vista, sus ojos encontrándose con los suyos. En esa mirada, vio que algo había cambiado, una nueva ferocidad, una independencia y fuerza que no estaban allí antes. Pero también vio reconocimiento y algo cercano al cariño. Sin saber qué lo impulsó a hacerlo, Miguel se arrodilló y extendió la mano, con la palma hacia arriba. Amara se acercó, cautelosa pero no temerosa, y tocó suavemente su nariz con la mano de Miguel, no sumisión, sino reconocimiento. La señora Manji y su equipo llegaron por la tarde, equipados con pistolas tranquilizantes y jaulas de transporte. Se quedaron asombrados ante la escena que tenían delante, Miguel sentado en el césped, la manada acostada a su alrededor y Amara, el leopardo salvaje, acostada a pocos metros, relajada pero aún alerta. «Esto no puede pasar», susurró la señora Manji, bajando su arma. «Los leopardos no regresan a los humanos. No forman grupos con otras especies. Esto va en contra de todo lo que sabemos». Miguel asintió, sin quitarle los ojos de encima a Amara. A veces tenemos que reescribir lo que creemos saber. Tras horas de discusión tensa, se llegó a un nuevo acuerdo. Amara no sería recapturada ni forzada a regresar a Kruger. En cambio, se le permitiría vagar libremente con un collar GPS para monitoreo y torres como su territorio principal. Miguel sería responsable de cualquier problema que surgiera y tendría que reportar cuentas detalladas del comportamiento de Amara. En los meses que siguieron, surgió un nuevo estilo de vida. Amara se convirtió en un verdadero leopardo, cazando en la naturaleza alrededor de torres por la noche, a veces desapareciendo por días. Pero el leopardo siempre regresaba, a menudo apareciendo al amanecer para compartir un tiempo tranquilo con Miguel y la manada antes de retirarse a dormir durante el día. A veces, Amara traía presas, un antílope pequeño o un conejo, y lo colocaba al borde de la propiedad, como un regalo o un agradecimiento. Miguel nunca tocaba estas ofrendas, entendiendo que esta era la forma de Amara de comunicarse en el lenguaje felino. El Departamento de Gestión de Vida Silvestre comenzó a enviar investigadores para estudiar este fenómeno. Se escribieron artículos, surgieron debates en la comunidad de conservación y Torres se convirtió en un punto de atención científica. Miguel dio la bienvenida a todos, compartiendo sus datos, pero siempre manteniendo una distancia segura entre los investigadores y Amara. El leopardo pudo haber elegido regresar, pero seguía siendo un animal salvaje, no una exhibición ni un experimento. Un año después del regreso de Amara, Miguel estaba sentado en el porche de la casa al atardecer, trabajando en los últimos registros de rescate, cuando notó un silencio inusual. La manada, normalmente activa a esa hora, estaba inmóvil al borde de la propiedad, todos mirando hacia el sendero que conducía al bosque. Miguel siguió sus miradas, y su corazón dio un vuelco. Allí estaba no solo Amara, sino 3 cachorros de leopardo. Pequeñas criaturas con manchas tropezando junto a su madre. Amara había encontrado una pareja, había dado a luz y, lo más increíble, estaba trayendo a sus crías para conocer a su familia. Alfa fue el primero en reaccionar. Acercándose lentamente a la leoparda madre en una postura sumisa, mostrando que no era una amenaza. Amara esperó, observando, luego emitió un suave ronroneo. El cachorro más valiente dio un paso adelante, la nariz temblando mientras olfateaba a Alfa, confundido por esta extraña criatura que no se parecía a su madre, pero que claramente era aceptada. Miguel no se movió, apenas atreviéndose a respirar. Mientras comenzaba a formarse un nuevo tipo de interacción, la manada de pastores alemanes y la familia de leopardos salvajes se encontraron en un espacio entre dos mundos donde las viejas reglas ya no aplicaban y nuevas posibilidades se abrían. Mientras Miguel observaba la escena ante él, una sensación de paz lo invadió. No era la aceptación triste que había sentido tras la muerte de Sara y Emilia, sino una tranquilidad profunda, una comprensión de que la pérdida no era el fin del amor o la conexión. A veces, podía ser el comienzo de algo completamente nuevo,
Algo que trascendía las fronteras de las especies, del lenguaje, del entendimiento convencional. En el brillante atardecer sudafricano, se había reunido una familia poco convencional pero amorosa y unida, 6 pastores alemanes, un leopardo salvaje, 3 cachorros de leopardo y un hombre que una vez lo había perdido todo, pero encontró el camino de regreso a la vida.